en el corazón de la mansión de los de la Vega. Vivía un loro llamado Lorenzo. No era un loro cualquiera. Lorenzo tenía plumas de un verde esmeralda brillante y una inteligencia que superaba a la de cualquier otra ave. Pero su mayor tesoro no era su plumaje, sino el secreto que guardaba en su pequeño corazón de pájaro. Un secreto que podía hacer temblar los cimientos de una de las familias más respetadas de la ciudad. La historia de Lorenzo comenzó hace 10 años, cuando don Alejandro de la Vega, el patriarca de la familia, lo trajo de un viaje exótico. El loro se convirtió rápidamente en la sombra de don Alejandro, siempre posado en su hombro, escuchando cada conversación, cada susurro, cada confesión nocturna en el despacho. Lorenzo aprendió a imitar las voces de todos los miembros de la familia a la perfección: la risa cantarina de doña Isabel, la matriarca, el tono autoritario de Ricardo, el hijo mayor, y la voz suave y melancólica de Elena, la hija menor. La familia adoraba a Lorenzo. Lo veían como un adorno exótico, una fuente de entretenimiento en las aburridas tardes de domingo. Le enseñaban frases divertidas como galletas para el rey, o Ricardo es un tramposo en el ajedrez. Pero nunca se imaginaron que, mientras ellos le enseñaban trivialidades, Lorenzo estaba aprendiendo mucho más. Estaba absorbiendo las tensiones no dichas, las miradas furtivas, las discusiones a puerta cerrada. El secreto que Lorenzo custodiaba tenía que ver con la fortuna familiar. Don Alejandro, en sus últimos años de vida, se había vuelto desconfiado. Sentía que algo no andaba bien con las finanzas que manejaba su hijo mayor, Ricardo. Una noche, solo en su despacho, con la única compañía de Lorenzo, don Alejandro revisaba unos documentos. Murmuraba para sí mismo. Frustrado, el número de la cuenta: 2245. Escondido en Suiza. Ricardo: hijo mío, ¿qué has hecho? Lorenzo, desde su percha, ladeó la cabeza y repitió con la voz exacta de su amo: 2245. Ricardo, ¿qué has hecho? Don Alejandro se sobresaltó, luego sonrió con tristeza. Tú eres el único en quien puedo confiar, ¿verdad, amigo mío? Pocas semanas después, don Alejandro falleció de un ataque al corazón. La familia quedó devastada, pero la vida siguió. Ricardo tomó las riendas de los negocios familiares, volviéndose más rico y poderoso. Doña Isabel vivía en una burbuja de luto y negación, mientras Elena se sentía cada vez más marginada, sospechando que su hermano no era el hombre honorable que todos creían. Pasaron los años. Lorenzo seguía siendo el rey de la mansión, pero se había vuelto más callado. A veces, cuando la casa estaba en silencio, susurraba fragmentos de aquella noche en el despacho: 2245, Suiza, ¿qué has hecho? Pero nadie le prestaba atención. Eran solo los balbuceos de un pájaro viejo. La calma se rompió el día del 10º aniversario de la muerte de don Alejandro. La familia organizó una gran cena en su honor, invitando amigos y socios importantes. La mansión brillaba con opulencia. Ricardo, en la cabecera de la mesa, pronunciaba un emotivo discurso sobre el legado de su padre, sobre la honestidad y el trabajo duro. Todos aplaudían, conmovidos. En ese momento, Lorenzo, que estaba en su jaula dorada, en un rincón del comedor, comenzó a agitarse. Quizás fue el tono de voz de Ricardo, tan lleno de falsa humildad, lo que detonó el recuerdo. El loro se aferró a los barrotes y gritó, no con su voz de pájaro, sino con la voz grave y autoritaria de don Alejandro de la Vega: Ricardo es un tramposo. Un silencio helado cayó sobre el comedor. Todos se giraron hacia la jaula. Ricardo palideció. Ese pájaro. Estúpido, murmuró. Doña Isabel intentó restarle importancia. Ay, Lorenzo, siempre con sus bromas. Ricardo le enseñó esa frase jugando al ajedrez. Pero Lorenzo no había terminado. Volvió a hablar, esta vez imitando la voz preocupada de don Alejandro en su despacho. El número de la cuenta: 2245. Escondido en Suiza. El tenedor de Elena cayó sobre su plato con un ruido metálico. Miró a su hermano, cuyos ojos mostraban pánico puro. ¿De qué está hablando, Ricardo?, preguntó Elena, su voz temblando. Ricardo se levantó de un salto, rojo de ira. Es solo un pájaro. Repite cosas sin sentido. Alguien que lo saque de aquí. Pero Lorenzo, con una sincronización dramática perfecta, continuó con la última frase, la más devastadora de todas, con la voz rota de su difunto amo: Ricardo, hijo mío, ¿qué has hecho? Esa fue la gota que colmó el vaso. La imitación era tan precisa, tan cargada de dolor y decepción, que a doña Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Era como si el fantasma de su esposo estuviera allí mismo, en la habitación, acusando a su propio hijo. La cena se disolvió en un caos de susurros y miradas incómodas. Los invitados se marcharon rápidamente. Una vez solos, Elena se enfrentó a Ricardo. Las palabras del loro, aunque extrañas, habían confirmado años de sospechas. Contrató a un investigador privado.
dándole el único dato que tenía, el número 2245 y la palabra Suiza. No tardaron en descubrir la verdad. Ricardo había estado desviando fondos de la empresa familiar a una cuenta secreta en Suiza. Durante más de una década, comenzando incluso antes de la muerte de su padre, había robado la herencia de su hermana y engañado a su madre, construyendo su imperio sobre una base de mentiras. El escándalo fue monumental. La familia de la Vega, antes un símbolo de prestigio, se convirtió en el centro de un torbellino legal y mediático. Ricardo perdió todo, la empresa, el respeto y su libertad. En medio del desastre, Lorenzo permaneció en su jaula. Tranquilo, había cumplido su promesa silenciosa a don Alejandro. Había guardado el secreto hasta el momento preciso en que la verdad necesitaba ser escuchada. Ya no era solo un pájaro exótico, sino el guardián de la justicia, el mensajero inesperado que, con solo unas pocas palabras memorizadas, había desentrañado una red de engaños y devuelto el honor al nombre de su amo. Elena, ahora al frente de lo que quedaba de la fortuna familiar, a menudo se sentaba junto a su jaula, acariciando sus plumas. «Gracias, Lorenzo», le susurraba, «salvaste a esta familia». Y el loro, a veces, le respondía con un suave graznido como si entendiera que su misión, finalmente, había concluido.